Hola chicos, ¿qué tal? Este es nuestro video número 3, aplicaciones de la diferencial. Y las aplicaciones de la diferencial pues viene siendo continuación a nuestro tema de error de aproximación. Ahora vamos a ver situaciones en donde vamos a utilizar esta fórmula de la diferencial. Diferencial, recuerda que es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Como vamos a trabajar con situaciones reales, ya no vamos a estar utilizando la variable x y la variable y, ¿sí? Como vamos a trabajar con figuras geométricas y con cuerpos volumétricos, ahora la variable independiente, que es la x, va a cambiar. Por ejemplo, en este caso, estamos trabajando con un hemisferio, y este hemisferio, pues vamos a utilizar la fórmula de la semiesfera, que son 2/3 de pi por radio al cubo. Entonces, si te das cuenta, aquí vamos a trabajar con radio, aquí va todo, depende del volumen, depende de la medida del radio. Entonces, tenemos un hemisferio de 4 metros de radio, se utilizará para proteger unas plantas. El grosor del material es de 0.6 centímetros. ¿Cuál es la cantidad aproximada de material que se requiere si el volumen se obtiene con volumen igual a 2/3? 2/3 de pi por radio al cubo. Entonces, visualicemos esta situación. Se trata de la mitad de una esfera. Y hay que hacer una imagen que lo represente, ¿ok? La imagen es esta. Entonces, estamos hablando de que esta cubierta se va a poner sobre las plantas para protegerlas. Y tiene un radio de 4 metros, es decir, de aquí del centro hacia afuera. Radio igual a 4 metros. Y esta capa que va a cubrir tiene un grosor de 0.6. Entonces, esta parte de aquí es 0.6 centímetros. Ojo, aquí tenemos diferentes unidades de medida. Esto está en metros, esto está en centímetros. Entonces hay que trabajar con la misma unidad de medida una vez que sustituyamos los datos. Entonces, esta es la situación. Allí adentro vamos a tener las plantitas y se van a proteger con este casco que tiene forma de semiesfera, o la que le corresponde hemisferio. Muy bien, entonces vamos con los datos. Datos. Me está proporcionando el radio, que es igual a 4 metros. 4 metros de radio. Y este punto 6, recuerda que es la capa, el grosor de la capa que está protegiendo a las plantas. Entonces, esto va a representar un incremento del radio. El radio ya no sería de aquí nada más al interior de la capa, sino hasta el exterior. Y esa diferencia, ese pequeño tramo que hay entre el radio de 4 metros y esa capa de grosor es de 0.6, entonces esto representa un incremento de radio. Al anteponer la D a la R ya estamos hablando de un incremento de radio. Entonces, el incremento de radio va a ser igual a 0.6 centímetros, pero lo vamos a convertir a la misma unidad de medida, para lo cual esto, los 0.6 centímetros se dividen entre 100. ¿Por qué? Pues porque un metro tiene 100 centímetros. Si tú quieres convertir cualquier cantidad de centímetros a metros, lo único que tienes que hacer es dividir entre 100. Y esto nos da como resultado 0.006 metros. Entonces, ese va a ser nuestro incremento de radio. 0.006 metros, incremento de radio. Muy bien, ¿qué me está pidiendo que calcule? Pues el incremento de volumen, ¿sí? O sea, nada más me está pidiendo esta capa, el volumen de esa capa que está cubriendo las plantas, ¿sí? Esa capa de 0.6 centímetros de grosor. Entonces me pide que calcule ese volumen. Y eso es un incremento de volumen. ¿Ok? Para eso, pues nos ocupamos la fórmula. La fórmula es esta. La fórmula es 2/3 de pi por radio al cubo. Y como vamos a trabajar con la diferencial, que es el incremento de volumen, incremento de y, vamos a necesitar la derivada en función de la variable independiente. Entonces vamos a necesitar la derivada de radio al cubo. Para esto, pues aquí voy a colocar la derivada, quedaría como 2/3 de pi por 3 veces el radio al cuadrado. Esta es la derivada del radio al cubo, ¿sí? 3 por 1, 3, y al radio al cubo le quitas 1, te va a quedar radio al cuadrado, lo cual se puede simplificar, se elimina este con este, y la derivada nos queda como 2 pi radio al cuadrado. Teniendo esto, una vez que tengas esto, ahora sí ya podemos pasar a la fórmula. La fórmula nos dice incremento de y es igual a la derivada
de la función de x por el incremento de x. Cambiamos de variable. Incremento de volumen, eso es lo que nos está pidiendo el problema, incremento de volumen por la derivada de la función. La función era esta, la derivamos y nos dio esta, que es 2pi radio al cuadrado, por el incremento de x, pero aquí no estamos trabajando con x, estamos trabajando con radio, entonces es por incremento de radio. Sustitución de datos, 2 por pi por el radio tiene una medida de 4 metros al cuadrado, cerramos, abrimos el otro paréntesis, incremento de radio punto 006 centímetros, perdón, metros, ya lo convertimos a metros, muy bien. Incremento de volumen es igual a, y ya todo esto lo puedes capturar en tu calculadora, abres paréntesis, 2 pi, recuerda que tu calculadora científica ya trae una tecla con el valor de pi, por 4 al cuadrado, cierras paréntesis, abres el otro, punto 006 y cerramos paréntesis. Lo multiplicas y ya como resultado se obtiene 0.6031 metro al cuadrado por metro, metro al cubo. Y esto, chicos, es el incremento de volumen que representa esta capa que está protegiendo las plantas. 0.6031 metros cúbicos. Continuamos con el problema número 2 que dice: si el lado de un cubo mide 24 centímetros, calcula el incremento aproximado del volumen si cada una de sus aristas aumenta 0.05 centímetros. Fórmula para calcular el volumen de un cubo es igual a volumen igual al lado al cubo. Entonces estamos hablando de un cubo. Vamos a dibujarlo para representar la situación. Aquí está el cubo. Y me está diciendo que sus aristas miden 24 centímetros. Entonces aquí arriba le voy a poner 24 centímetros. Pero va a haber un incremento del volumen porque cada una de sus aristas va a aumentar 0.05. Entonces esto se va a expandir hacia todos sus lados 0.05 centímetros, formando un cubo con un mayor volumen. Pero no me piden ese volumen total, sino que me están pidiendo ese volumen o ese espacio que queda entre el cubo que está en color rojo y el cubo que está en color negro que lo está cubriendo. Ese espacio o ese hueco que queda entre ambos cubos es el volumen que me solicitan. Entonces, ese espacio entre un cubo y el otro equivale a este dato que es 0.05 centímetros. Aquí tenemos las mismas unidades de medida, no hay problema. Como el problema anterior donde tuvimos que hacer conversión, aquí no. Aquí las cantidades se utilizan así tal cual. Como estamos trabajando con un cubo, entonces estamos trabajando con lado. El lado que me proporciona su medida es 24 centímetros. Este es L, la pongo en cursiva para que no se confunda. L es igual a 24 centímetros y tenemos un incremento de su lado que en cuerpos volumétricos se les conoce como aristas. Incremento de lado es igual a 0.05 centímetros. Fórmula. Pues me están pidiendo que calcule el incremento de volumen. Recuerda que anteponer la D minúscula a la V representa incremento de volumen. El incremento de volumen, pues necesito la fórmula del volumen, y la fórmula del volumen es lado al cubo. Y para sustituirla allá en los datos, pues necesito derivar. La derivada del volumen es igual a 3 lado al cuadrado. ¿Sí? Este 3 se multiplica por el 1 fantasmita que está aquí, invisible. 3 por 1, 3. Y a 3 le quitas 1, pues te queda a la 2. Así se deriva. Y pasamos a la sustitución. Fórmula. Pues la fórmula es esta. Diferencial es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable. Hacemos cambio de variable. Es incremento de volumen. Incremento de volumen. Necesito aquí la derivada aquí la tengo, es 3 lado al cuadrado por incremento de lado. Sustituimos datos, incremento de volumen es igual a 3, paréntesis, el lado es 24 centímetros. Que quedarían elevados al cuadrado.
por el incremento del lado, que el incremento del lado es 0.05 centímetros. Y así como está, ya lo podemos capturar en la calculadora. Solo que pues los centímetros no. Entonces abrimos paréntesis 3, abrimos paréntesis nuevamente 24, cierras paréntesis y elevado al cuadrado. Cierras paréntesis, abres otro, 0.05 y cierras paréntesis. Le das igual y esto te da un total de 86.4. Incremento de volumen es igual a 86.4 centímetro al cuadrado por centímetro cúbico. Y este es nuestro resultado. Esto representa el incremento de volumen del cubo cuya arista aumentó 0.05 centímetros. Muy bien. Problema número 3 dice calcula la cantidad de concreto que se requiere para cubrir la parte curva de un tubo de 50 centímetros de diámetro y 4 kilómetros de largo. Expresar resultado en metros cúbicos. Fórmula, volumen es igual a 1/4 de pi por diámetro al cuadrado por el largo. Esta es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro en base al diámetro. Muy bien, voy a hacer el dibujo. Es un tubo muy largo. Esa es la parte que quiero que quede claro, que es un tubo muy largo. Y este tubo se va a cubrir con una capa de concreto. La capa de concreto no viene el dato en el problema, pero yo se los voy a proporcionar. Incrementa 2 centímetros de su diámetro. Es decir, que este tubo se va a cubrir con una capa de concreto que tiene un grosor de 1 centímetro. Pero ¿por qué 1 centímetro? Si ahí me está diciendo que 2 centímetros incrementa el radio, perdón, el diámetro. Pues esto es debido a que sí incrementa 1 centímetro hacia cada lado, pero en total el diámetro se expande 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo, entonces incrementa 2 centímetros. ¿Sí? El diámetro inicialmente medía 50 centímetros. Y al expandirse 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo, incrementa 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, ese es el emplaste que va a recubrir este tubo larguísimo de 4 kilómetros. Y aunque sea un tubo muy largo, pues seguimos trabajando con un cilindro. Muy bien. Entonces, aquí está la imagen que representa nuestra situación. Vamos con los datos. Datos. Tenemos diámetro. El diámetro tiene un valor inicial de 50 centímetros, pero aquí hay que poner atención a esta parte que nos pide que esté en metros. En metros. Por lo tanto, hay que convertir a metros los 50 centímetros, dividiendo entre 100, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y esto nos da un total de 0.5 metros. 0.5 metros. Aquí voy a poner una flechita para que entiendas que estos 50 centímetros se convirtieron a 0.5 metros. ¿Cómo? Dividiendo entre 100. Ahora, estos 2 centímetros representan el incremento de diámetro. D, recuerda que es de incremento, y vas a colocar otra D que representa el diámetro. Entonces, esto es incremento de diámetro. DD. Y estos son los 2 centímetros que de igual manera se tienen que dividir entre 100 para convertirlos a metros. Entonces son 2 entre 100, .02 metros. ¿Qué me está pidiendo el problema? Pues me está pidiendo el incremento de volumen. O sea, esa capa de concreto que va a cubrir el cilindro por su lado curvo, ¿sí? Por el lado curvo nada más. Muy bien. Eso me está pidiendo que calcule. La fórmula es volumen igual a 1/4 de pi por diámetro al cuadrado por largo. Largo es la L mayúscula, que son estos 4 kilómetros. Y esos 4 kilómetros de igual manera se van a utilizar. Voy a colocar aquí. Largo es igual a 4 kilómetros, pero lo necesito en metros, porque todo va a estar con metros cúbicos. Entonces, vamos a ponerle aquí
4000 metros de largo. Y esta medida no cambia, esta no varía. Esta siempre se va a mantener fija. ¿Por qué? Porque el cilindro se está expandiendo hacia el lado curvo, no hacia el largo. No se está emplastando aquí en las tapas. Esto no se está emplastando, solamente es el contorno circular. Ok, hay que derivar esta fórmula porque la vamos a necesitar más adelante. El 1/4 aquí se queda por pi y vamos a derivar el diámetro al cuadrado. Derivada de diámetro al cuadrado sería 2 veces el diámetro por el largo. La L solamente se baja, esa no se está derivando porque ella no está cambiando. La que está cambiando o que está variando es la D de diámetro. ¿Ok? Aquí podemos hacer una simplificación. Este 4 se divide entre 2 y 4 entre 2 nos da 2. O si quieres dejarlo así, para no revolverte o confundirte, de igual manera vas a llegar al resultado. Fórmula. Yo sí lo voy a colocar simplificado. ¿Ok? Entonces, la fórmula es diferencial igual a la derivada de x por el incremento de x. Cambiamos de variable. Incremento de volumen. Incremento de volumen es igual a la derivada. La derivada es esta. Que ya no voy a colocar este 2 y este 4. Voy a colocar un 2. ¿Ok? Que es un medio. Un medio. Pi. Pi. Este 2 ya se dividió con este 4. Y nos queda la D de diámetro por el largo. Y esto por el incremento. ¿Incremento de qué? De diámetro. Es decir, el DD, incremento de diámetro. Sustituimos datos. Incremento de volumen es igual a un medio por pi por el diámetro, que el diámetro tiene un valor de 0.5 metros, por el largo, que son los 4000 metros. Cerramos. Y en el último paréntesis, incremento de diámetro, el DD, que es 0.02 metros. 0.02 metros. Incremento de volumen es igual a. Y ahora sí, nos vamos a la calculadora. Si te das cuenta, todo se está multiplicando. El 1 medio por pi, por 0.5, por 4000, por 0.02 y eso nos arrojará el resultado final. Entonces, 1 medio por 0.5 por 4000 por 0.02 y nos va a dar un total de 20. Metro por metro por metro, metro al cubo. Y este es el resultado de la capa de concreto de 1 centímetro que está cubriendo este cilindro o este tubo. Muy bien, estoy viendo en este caso, omití el pi, por eso es que me dio un valor exacto. Es 1 medio por el pi por 4000 por 0.02 y esto nos da un total de 62.83 metros cúbicos. Es 1 medio por pi por 0.5 por 4000 por 0.02. Y por último, problema número 4, la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la superficie. Considerar que nuestro planeta tiene un radio de 6.380 kilómetros y que la capa de ozono ha perdido un grosor de 75 centímetros por causa de emisiones contaminantes. ¿Cuántos kilómetros cúbicos aproximadamente ha perdido la capa de ozono? Entonces, para esto, pues tenemos el planeta. Creo que lo dibujé muy pequeño. Planeta Tierra. Y después, a 100 kilómetros de distancia, nos queda la capa de ozono. Entonces, del centro del planeta
hacia afuera tenemos 6.380 kilómetros. Y de la Tierra a toparnos con la capa de ozono tenemos 100 kilómetros. En total, esta medida es de 6.480 kilómetros. Ya de ahí hacia afuera pues está el grosor de la capa, ¿no? Pero me está diciendo que se pierden 75 centímetros de la capa de ozono. Entonces vamos a ir hacia afuera. Estoy dibujando aquí, yo sé que las dimensiones no corresponden, ¿verdad? Pero es para entender el problema. Sí, supongamos que esta es la capa que quiero calcular, porque esta capita, que es una capita muy delgadita, porque nos está diciendo que son 75 centímetros de esta capita, se está perdiendo debido a causa de emisiones contaminantes. Entonces, esa capa tiene un grosor de 75 centímetros. Ahorita lo convertimos a kilómetros. ¿Por qué a kilómetros? Pues porque aquí el problema nos lo está pidiendo. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente ha perdido la capa de ozono? Kilómetros cúbicos. Muy bien, entonces esta es la situación. Nuestro radio interno va a ser de 6.480 kilómetros, porque eso es lo que mide desde el centro del planeta hasta cuando nos topamos con la capa de ozono. Y el grosor que se está perdiendo es de 75 centímetros. Entonces, nuestros datos es radio igual a 6.480 kilómetros y el incremento de radio, que es esta capita, de 75 centímetros. Pero 75 centímetros los vamos a convertir hasta kilómetros. Puedes ir por partes. Por ejemplo, para convertir 75 centímetros a metros, pues dividimos entre 100. ¿Ok? Lo que nos da 0.75 metros. Ahora, a kilómetros. Cuando vamos a convertir de metros a kilómetros, dividimos entre 1000, porque un kilómetro tiene 1000. Entonces dividimos nuevamente ese 0.75 que obtuviste entre 1000, lo que nos da 0.00075 km, kilómetros. ¿Sí? Este 75 lo dividí primero entre 100 para convertir en metros y luego lo dividí entre 1000 para convertirlo a kilómetros. O puedes dividirlo directamente entre 100.000. Te va a dar el mismo resultado. ¿Qué me está pidiendo que calcule este problema? Pues el incremento de volumen. Yo sé que no estamos hablando de un incremento, estamos hablando de una reducción, pero vamos a ver el problema así tal cual, no lo relaciones con que se está perdiendo esta capa. Lo que queremos es calcular esa capa que se está perdiendo, ¿sí? Y esa capa que se está perdiendo la vamos a nosotros analizar como si fuese un incremento, y esta capa, esa es la que vamos a calcular y se va a representar como incremento de volumen. Muy bien, la fórmula. ¿Con qué forma o cuerpo geométrico estamos trabajando aquí? Con una esfera. Y la esfera tiene como fórmula 4/3 de pi por radio al cubo. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Muy bien, necesito derivarlo. Entonces, si yo quiero derivar, aquí dejo los 4/3 de pi, y lo que voy a derivar es lo que está cambiando de dimensión, pues es esto. El radio es lo que se deriva, y esto quedaría como 3 veces el radio al cuadrado. La derivada de radio al cubo es 3 radio al cuadrado. Se elimina el 3 con el 3, entonces la derivada me queda como 4pi por radio al cuadrado. Vamos a la fórmula. La fórmula sigue siendo esta misma. Incremento de y es igual a la derivada de la función de x por el incremento de x. Hacemos el cambio de variable. Incremento de volumen. La y cambia por volumen. Derivada de x, pues aquí es derivada en función del radio, que es este, 4pi radio al cuadrado. 4pi radio al cuadrado. Por el incremento de x, que el incremento de x se cambia por incremento de radio, que es este, dr.
Sustitución de datos, 4 por pi por radio. El radio es 6.480 kilómetros. 6.480 km al cuadrado. Cerramos y abrimos el último paréntesis, donde va a ir el incremento de radio, que es el grosor de la capa que se pierde, 0.00075 kilómetros. Muy bien, realizamos esta operación y ya obtendríamos el resultado en kilómetros cúbicos. Y empezamos. Abrimos paréntesis, 4 pi. Abrimos nuevamente paréntesis, 6.480. Cerramos y elevamos al cuadrado. Volvemos a cerrar paréntesis, abrimos el siguiente y va a 0.00075. Cerramos paréntesis, le damos igual y nos da un total de 395.000. Incremento de volumen es igual a 395.750.19 km cúbico. Y esa capa representa ese volumen representa esta capa de ozono que se está perdiendo, que es un total de 395.750.19 kilómetros cúbicos. Muy bien, chicos, espero les sirvan estos videos. Hay que verlos la cantidad de veces necesarias. Por ahí hubo un error en el número 3, pero ya se acomodó. Recuerden que tienen examen llegando la próxima semana para que estudien. Que tengan una excelente semana. Bye, bye.